A 35 años del conflicto de Malvinas, de ese inicio del proceso que relataba el fotógrafo y que terminó en esa historia que hoy conocemos, pero que tiene muchos otros capítulos aún sin concluir, sobre todo en la vida de los propios veteranos, en su experiencia posguerra, que en algunos casos ha sido muy traumáticas y en otros les ha permitido volver al lugar que antes fue epicentro de la guerra y que hoy intenta ser un espacio de negociación con la certeza absoluta de que se trata de nuestro propio territorio. Estamos junto a los veteranos de Malvinas de Zampacho, Jorge Linardi, Alberto Leguizamón y Nelson Devia. Jorge y Alberto, que además estuvieron en Malvinas, en el caso de Jorge, en 2 oportunidades. ¿Cómo es regresar a las islas después de haber estado en esa disputa bélica? ¿Cómo se compromete desde lo personal, desde lo emocional, ese regreso a las islas? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la verdad que el regreso a Malvinas, siempre dijimos del 82 que íbamos a volver en algún momento. Y en el año 2014 ya tomamos la decisión junto con Alberto de armar un grupo para volver a Malvinas. Es una deuda que no es una deuda, sino es un hecho que Malvinas como que te llama, más en el caso nuestro, que queríamos ir a visitar el cementerio de Darwin y sobre todo la tumba de Quique Zavala, el héroe de nuestro pueblo que cayó en el combate de Darwin. Sin lugar a dudas que no fue fácil tomar la decisión, pero después yo digo que es como un viaje sanador y que es un viaje que a los veteranos que deciden de volver a Malvinas, en un principio es traumático y que después eso se transforma en algo que te ayuda a procesar muchas cosas. Yo digo, muchos dicen para cerrar un círculo, pero yo creo que no es para cerrar un círculo. En mi caso es para entender muchas cosas y abrir nuevos juicios sobre la guerra, ¿no? Y sobre lo que vivimos allá en el 82. Usted estuvo en 2 oportunidades, en el 2014 y 2016. ¿Con Sí. qué Malvinas se encontró? ¿Qué similitudes y qué diferencias halló con aquel espacio geográfico que estaba en pleno conflicto bélico? Sí, no hay ninguna duda que en todos estos años, 35 años, Malvinas evolucionó mucho, favorable para la vida de los isleños, en lo económico sobre todo, por las regalías pesqueras, por las cantidades de empresas que han ido para ver si hay petróleo o no. Aparte, después de 35 años, el pueblo sigue siendo chiquito, pero uno ve que hay construcciones nuevas en varios lugares, como si fueran varias manzanas nuevas. Pero lo que me llamó la atención es que la mayoría de las casas se veían nuevas, que se veían como si estuvieran deshabitadas. Ahora cuando fui en el último viaje. Se han construido otros hoteles, está también el tema del turismo, con mini tour sobre la guerra, que también a ellos le deja buenos dividendos. Un viaje a Malvinas sale caro y bueno, ellos están... ¿Hay un tour para ver las postales de la guerra en Malvinas? Sí, ellos tienen armado mini tour en el pueblo y en los lugares de combate, en los montes alrededor de las islas, en Darwin. Por supuesto que el momento más emotivo de todo es la visita al cementerio de Darwin, donde descansan nuestros héroes, que es un lugar sagrado para nosotros, y estar allí en ese momento, en ese cementerio, en ese lugar, es muy impactante, sobre todo uno que vuelve con esa ansia, ¿no? Alberto, ¿cómo lo recibieron los isleños? ¿Cómo es ese contacto del isleño con el argentino, que además en el caso suyo es un excombatiente, viene a recuperar tantos recuerdos, instancias de heridas siempre abiertas, ¿no? Sí, bueno, nosotros ya íbamos avisados que no tendría que tener tanto contacto con ellos porque otros que habían ido antes no los tratan muy bien. O sea, no es que no los tratan, sino es como si no hubiera nadie. Lo ignoran. Lo ignoran, sí, exactamente. ¿Qué le llamó la atención particularmente de ese regreso a Malvinas? ¿Qué lugar, qué espacio, qué momento, en virtud de aquellos recuerdos y volver en esa instancia de paz?
Bueno, a mí me impactó todo, por ejemplo, desde que llegué, por el cambio que sufrió después de la guerra, ¿cierto? Nosotros cuando llegamos tuvimos un solo lado ahí y quedamos ahí directamente toda la guerra. Y empecé a recorrer con el tour ese que fuimos, el aeropuerto que estaba, que no es más aeropuerto ya, o sea que es mucho más, ha quedado como siempre, chiquito nomás como siempre. Han hecho otro más grande, el puerto argentino más, o sea, más mejorado, todo. Cuando nosotros estuvimos allá en plena guerra se veía todo desolado, muchos soldados, es una guerra, ¿cierto? Se ve, y uno ve muy distinta la forma porque se ve todo limpio, se ven flores, se ve todo muy distinto. ¿Qué cambió en su vida después de regresar a Malvinas? ¿Qué ha significado para usted en lo personal volver a Malvinas después de la guerra? Bueno, después de la guerra uno directamente no sabe qué hacer porque directamente cuando llegamos a nuestro pueblo, militares y gobierno de turno nos ignoraron mucho y salíamos a trabajar en el campo, en lo que supiéramos hacer. Y esa ha sido la etapa más dolorosa, ¿no? Por supuesto. Cómo el propio Estado, la sociedad argentina los terminó ocultando, ¿no? Sí, o sea que no los ignoraban casi directamente. Nelson, hay un veterano de Zampacho que lleva precisamente el nombre de la agrupación, que fue víctima en ese combate de Darwin y que es una referencia permanente de lo que ha significado ese dolor de la guerra, ¿no? Sí, así es. Bueno, lamentablemente le tocó quedar a él, podría haber tocado quedar a cualquiera de nosotros, ¿no? Él es un referente de la guerra de Malvinas y que tenemos siempre presente. Y bueno, con respecto a nosotros, ya ves, olvidado totalmente, lamentablemente. Esto que relataba Alberto, ¿no? De volver y encontrarse con ese silencio, con ese ocultamiento por parte de una sociedad, de un Estado que ustedes representaron y defendieron en ese conflicto bélico. Debe haber sido el peor dolor, ¿no? Es triste, es muy triste. Muy triste que porque sufrimos un abandono, como vos decís, tanto de los gobiernos como también del pueblo, porque no todo el pueblo salió a apoyarnos, a recibirnos. Tal vez fue porque los mismos gobiernos los querían ocultar a nosotros, los querían esconder. Y eso fue muy, muy triste. ¿A usted le costó mucho hablar de la guerra con su familia, con los vecinos? ¿Le preguntaban, usted evitaba ese...? Sí, lo evitaba, siempre lo evité. Con mi familia, no, muy poco, no lo hablo casi. Me cuesta mucho hablarlo. Todo va para adentro, como quien dice. No sé. ¿Eso estaba relacionado con sus propias pesadillas o con el dolor de cómo el pueblo, cómo la gente comprendería lo que ustedes habían padecido en Malvinas? Sí, un poco las dos cosas. Mira, fíjate vos que cuando volvimos, supongo una vez yo fui a buscar trabajo y le comenté que era de combatiente, porque no conseguía trabajo. Y me anotaron con una lapicera roja, porque me dijeron que así me tenían en cuenta. ¿Con una lapicera roja? Sí, sí, me anotaron. Y yo vi que entraron todos los otros que estaban ahí ese día. Y yo no entré, entonces no era para tenerme en cuenta. O sea, era para no tomar. Porque según ellos éramos locos de la guerra nosotros. Jorge, qué difícil reconstruir, ya no solo por las secuelas que implica haber estado en una guerra, sino por las consecuencias que genera una sociedad que no asimilaba lo que había sucedido y prefería ocultar la historia en lugar de convivir con aquellos que en definitiva fueron ustedes, los héroes. Sí, sí, todos sabemos que después del 82, con los gobiernos que se inició con los mismos militares y fue continuado por los gobiernos democráticos que venían posteriormente, un proceso que se llamó de desmalvinización, un proceso que causó
que a los veteranos de Malvinas se los involucrara con aquellos militares o aquellos generales genocidas o traidores de la patria, y también que nos metieran a todos en la misma bolsa por el proceso militar que todos sabemos de las consecuencias que trajo a nuestro país. Nosotros, los veteranos, nos queremos distinguir de ese tipo de generales, de aquellos generales que nos traicionaron, porque una cosa de lo que yo entendí después del viaje es que nos traicionaron. Los que tenían la decisión de cómo se iba a desarrollar la guerra, qué es lo que nos tenían que mandar, qué es lo que no nos tenían que mandar, qué es lo que nos tenían que hacer, porque nosotros estábamos dispuestos, los soldados estábamos dispuestos a hacer en ese momento lo que teníamos que hacer, que era tomar el arma y defendernos, y defender a la patria. Pero los que tuvieron el poder de decisión no lo hicieron como lo tenían que hacer. Y nosotros nos vimos involucrados y nos vimos metidos en la misma bolsa con ese tipo de gente. No me refiero a los militares de carrera que tuvieron, a los oficiales, suboficiales, que normalmente eran de grados bajos, que tuvieron con nosotros nuestras posiciones, que comieron de la misma comida que comimos nosotros. Los que tomaron la decisión política. Te doy un caso patético, donde murió Quique, en Darwin, el general que tenía que dirigir a esa tropa se encontraba en Puerto Argentino y se creía que podía dirigir el combate por teléfono o por radio, en vez de estar con su propia tropa. Entonces eso nos daba que ni siquiera sabía cómo estaba a lo mejor el soldado, que había vivido antes de llegar al momento del combate, donde había pasado sin ninguna duda momentos difíciles. Pero no me refiero, te vuelvo a aclarar, a los suboficiales como Esteves, el teniente coronel Mohamed Ali Zeneldin, Esteban, Reyes, en mi caso un subteniente Villegas, que inclusive después de los mismos bombardeos se recorrían las posiciones para ver si había herido o no había herido, ¿no? Yo me refiero al generalato que tenía que tomar las decisiones. Alberto, ¿cree que hay una decisión política sostenida, coherente, de querer recuperar las islas? A veces caemos en los vaivenes de la coyuntura política, del gobernador de turno. ¿Tiene temor de que no existe ese mismo convencimiento político de seguir pidiendo por las islas, seguir negociando por las islas? Y lo que se ve por el periodismo, se ve que lo que escuchan todo, que se está tratando de hacer por las islas en forma pacífica. Pero si lo vamos a ver nosotros, no sé eso, porque ellos han avanzado cualquier cantidad, han hecho una base militar muy grande. Que lo vimos cuando bajamos un avión otra vez cuando fuimos, que es impresionante. No creo que ellos estén dispuestos a ceder así nomás. Nelson, de aquella instancia de olvido, de tanta frustración para ustedes de regreso, a esto 35 años después, hoy cuando van a lo mejor a dar una charla en un colegio o cuando se encuentran con un vecino, ¿cree que ha cambiado esa mirada de Malvinas, que hoy somos más conscientes del valor de ustedes y de lo que significó aquella gesta? Creo que sí, creo que ha cambiado la mentalidad de la gente. Porque antes no te ignoraban totalmente. Ahora me parece que te valoran un poquito más. Aunque qué sé yo, por ahí uno el 2 de abril mira los actos y no son muchos los que van. No sé si no les gustan los actos o no nos tienen en cuenta, no sé. Pero es tan poca la gente que por ahí va. Hay un compromiso aún pendiente. Yo creería que sí. Vamos a hacer un recorrido en tramas en esta previa, en esta vigilia, lo que son los 35 años de la gesta de Malvinas. El 3 de enero de 1833, fíjense cuánto tiempo hace que estamos en vilo por la situación de Malvinas. El 3 de enero de 1833 el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las autoridades argentinas. Desde entonces el país ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y ratificado su soberanía.
La cuestión de las Islas Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso colonial especial. En el mismo sentido se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos. Es una de las últimas usurpaciones que aún existen en el mundo. Digamos. Las colonias se han ido superando, todavía tenemos el drama por Malvinas. La Argentina cuenta además con el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe y de los 54 países de África a sus legítimos derechos de soberanía sobre las islas. A pesar de la permanente voluntad de diálogo, el Reino Unido ignora el llamado de la comunidad internacional a reanudar las negociaciones de soberanía. El Reino Unido además agrava la situación mediante la realización de actividades unilaterales, las que incluyen la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables, así como la realización de ejercicios militares. Uno tiene la tentación de pedirles disculpas por tanto olvido durante tantos años y a la necesidad de seguir instalando la causa de Malvinas, la gesta de Malvinas desde el recuerdo de ustedes, pero también desde el compromiso que tiene que ser colectivo. Ya no hay una guerra, sino hay una necesidad de seguir convencidos de que a través de la vía diplomática y con una decisión política sistemática es necesario recuperar integralmente las islas que son evidentemente argentinas. Les agradecemos muchísimo y ojalá que este 2 de abril la memoria les permita reivindicar todo aquello que dieron arriesgando sus vidas por cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Y además gracias. El agradecimiento que hayan venido de San Pacho hacia aquí a acompañarnos. Gracias a usted por la invitación y bueno, sí, aprovechamos para que la gente, no, en San Pacho, Río Cuarto, en cada lugar, en cada pueblo hay veteranos que se tomen media horita y los acompañen en ese acto que es tan importante y para nosotros y reconforta mucho. Bueno, ayuda mucho a seguir, que es difícil, pero sabiendo que estamos acompañados por el pueblo, viste, es distinto, ya como que te da más fuerza, más ganas de... Se necesita ese abrazo, ese 2 de abril se necesita ese abrazo. La verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con más información. Y Venezuela vive por estas horas sus momentos más críticos. Ustedes saben, el Tribunal Superior de Justicia ha intervenido en la Asamblea Nacional y ha asumido también su